Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado en la última partida, ¿vale? Ya sabéis, en este juego hay que aprender a base de errores. Estamos aquí en un nuevo día dispuestos a seguir aprendiendo y avanzando en este juego, ¿vale? Vamos allá. Voy a ver, he movido la posición de la cámara porque me fijé viendo los vídeos que tapaba justo las resistencias. Me voy a estar fijando, ¿vale? A ver si no tapo nada importante. Vale, a ver, dejadme recordar qué íbamos a hacer aquí. Vale, a la guarida no queremos ir. Aquí tenemos una ruta bacheada, que tampoco nos interesa. Aquí hay varios oasis. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. We venture blindly forth, at the mercy of the road and its myriad dangers. A ver, tenemos un templo. Ah, pero espérate, tenemos que evitar el hospital. Vale, pues tremendo fail, ¿no? Nada más empezar. Vale, bueno, vamos a un templo del héroe. Me voy a centrar en desbloquear todos los recuerdos de un personaje, ¿vale? Y luego ir cambiando. Así que vamos a seguir con Audrey. Que ya íbamos por el segundo recuerdo. Chapter 2. Una bebida antes de dormir. Eso suena mal, ¿eh? Suena que alguien le ha puesto venenito al marido, ¿eh? Night after night of disrespect and abuse Noche tras noche, las ofensas y abusos was enough. ya había sido suficiente. Aplacar. A ver, lo estoy intentando aplacar ahí, convenciéndolo. Refugiarse en el biombo. Vale, vamos a refugiarnos, a ver. Ahora estamos en sigilo. Envenena su bebida. Respirar hondo. Vale, como tiene bloquear, no ha entrado. Vale, yo creo que podemos darle otro. Vale, ahora damos otro, lo envenenamos y ya nos tiramos la otra habilidad, ¿vale? Para ocultarnos. Vale, se lo bebe. Ya está, 5 de veneno. Disfruta de tu arrebato, cariño, pues. Vale. Ahora le da otro trago y se muere, ¿no? Pronto se cansará. Eso es lo que pasa. She listened Escuchó sonriente como las vanas de él, came in, disculpas, brotaban choking. como arcadas desesperadas. Réplica aguda. Vale, requisito a sí mismo. Vale, tiene que estar en sigilo. Se pone 3 de esquivar, 2 de taunt y se quita el sigilo. Vale. No me cuadra mucho con la forma de jugar al personaje. Déjame ver. Me voy a poner esta, ¿vale? Como estamos yendo atrás, me voy a quitar el pico y me voy a poner esta habilidad para poder eliminar cuerpos, ¿vale? Y además eliminarlo nos cura y nos da sigilo. Aquí podemos ignorar las esquivas si tenemos sigilo. Vale. Sí, creo que vamos a ir así. A ver, tengo reliquias que equipar. Curaciones. ¿Se puede hackear? Ah, vale, perfecto. Vale, pues nada, seguimos nuestro camino. El objetivo era evitar el hospital, ¿vale? Hemos fallado estrepitosamente. Vamos a ver si puedo no entrar y me cuenta o algo así.
These seasoned Vale, me quitan otra armadura. deployed to a winding front, meant to prevent the cult's descent from the mountain. Estoy 1-1. A ver si puedo evitar que se me rompa nada más. A refreshing commune. Unburdens Vale, the un oasis. Envidia, largarse. Vale, ya este que es el que quiero curar no le sale. Vale, pues aumentamos un poquito la llama, que no viene mal. Vale, Barritan está tenso, Objetivo 1. Vale, no sirve. Se lo podemos equipar a este. Se lo podemos equipar aquí y usarlo en los combates, ¿vale? Recordad que no perdemos turno por usar los objetos consumibles, así que genial. Vale, vamos a comer aquí el encono. The loathing whispers. Varios enconos seguidos. Vale, otro oasis, un combate y el hospital. A ver si puedo pasar de largo y cuenta, pero yo creo que no, que hemos faileado vilmente. Envidia, antipatía. 5 de estrés. Vale, pues voy a coger este. Un poquito de llama, un poquito de cura del estrés. Y en esta ocasión no me da nada. The loathing festers. Tenemos un combate de estos de camino. You heal, you have chosen wisely. Vale, vamos a focusear primero a este. Vamos a ver si nos hacen un poquito de daño antes de tirar el objeto. Nos tiramos primero el apuntar, como siempre. Y aquí vamos a ir con... fijaos en las resistencias. Tiene 10 de resistencia a peste y 30 a sangrado, ¿vale? Así que vamos a ir con la peste. Vale, esquivado. Vale, vamos a meterle aquí los navajazos a este. Uy, mierda, me equivoqué de ataque. No era ese el que quería usar. Bueno, puede ver. Vale, el tema es que vamos a darle a este cabrón envidia, ¿no? Me lo podría aturdir. ¿Cuánto le queda? 4. ¿Puedo empujar a este atrás? Ah, pero uno no se muere. Un Lucky. Y le metemos aquí un galletazo. Y matamos con él. Vale, ahora veis, ahora con este puedo eliminar el cadáver y se cura. Este ya se va a morir el siguiente turno, así que lo ignoramos. Y vamos aquí con este. Un poquito más de peste. Voy a usar este para no matarlo. Así me da tiempo a curar con el doctor. Vale, perfecto. Curamos aquí. Y aquí metemos una de estas. The fiend's strength dwindles. Rematamos, vale. Te podrías liberar un poquito el estrés, ¿no? Con tanto crítico. Scavenge what you can. Vale. Un poquito de loot, pero bastante poco, la verdad. Nada, seguimos. Vale, a ver si podemos seguir de largo. Si podía escape. No. Nada, pues tremendo fail.
Vale, vamos a gastar oro aquí. Inicio del combate aturdido. Bastante feo eso, ¿no? Need not be defined by our shortcomings. Manos lentas. Esto también me gustaría quitármelo. No se pueden vender los objetos, ¿verdad? Yo diría que no, que solo los puedes tirar. ¿Esto qué es? Más 30 de resistencia. Más vendas. Vale, no podemos quitar nada, ¿no? Nos cuesta 16. Bastante un lucky. Por lo menos este de aquí habría sido importante quitárselo. A ver, el que hemos quitado no estaba mal tampoco, pero... Por un poquitín de oro no hemos podido quitar el otro. Pero es importante que guardemos reliquias, ¿vale? Las monedas doradas para cuando lleguemos a los hospitales. Pero como en principio no iba a llegar al hospital, pues me gasté todo en el anterior posado. Ventajas de combate. Y esto, en algunas batallas todo el bando enemigo se beneficiará de una ventaja de combate. Cuando la llama esté baja, las ventajas de combate serán más frecuentes. Buah. Resistencia a veneno, a sangrado. Genial, ¿no? ¿Qué cuánto tiene? 35%. Ya a partir de un... Voy a focusear a este. No, voy a ir a por este. Y a partir de un 35, un 40% ya no renta, ¿vale? Ni siquiera intentar pegarle. Aquí podría aliviar un poquito de estrés. No, voy a intentar mover a este. Vale, lo aturdimos de puta madre. Vale, pues como tienen resistencia, tienen un poquito menos de resistencia al sangrado, lo voy a pegar aquí. Aparte que la daga hace más daño, ¿vale? Quedan 6 de vida. Me voy a tirar esto. Aunque no nos cure vida porque estábamos ya llegando al límite. Voy a intentar matar a esta. No. Vale, se vuelve a echar para atrás. Me lo ha aturdido, ¿no? Incremental, but deadly all the same. Vale. Pues no le puedo hacer mucho con este. Puedo intentar poner marca y... No, le voy a tirar veneno a este. Bueno, le ha entrado. Vale, se mueve hacia adelante. Voy a intentar matar a esta de aquí, ¿no? Vamos a tirarle aquí unas taguitas. 4 a 7. Vale, nos ha metido terror. Vamos a intentar meterle otro venenito. Se va acumulando el daño, ¿vale? Otra daga aquí. Vale, y ahora con este me muevo. Porque esté en primera posición. Todavía no le tengo puestos ataques en primera posición. Vamos a usar otro de estos. De 4. Vamos a bufarlo. Vale, y usamos la daga. Lethality writ large. Joder, se cura uno de estrés y por la amistad con este tío se le vuelve a llenar. Es tremenda putada lo de las amistades, hay que cuidarlo bastante. Me gustaría curarle un poquillo el estrés ahora con Barristan, pero es que le va a tocar ya.
al enemigo, así que nada, matamos. Vale, poquitísimos recursos, Vale, completamos el objetivo con el doctor de la plaga. Vale, muy bien. Usa un rayo de esperanza. Eso no sé lo que es. Vale, este es el último combate antes de la posada. Y nos encontramos aquí otra vez con nuestros amigos. Hay que cargarse a este tío, Hay que cargarse al pulpo ese del demonio. Vale, me da ceguera. Una buena forma de quitar los esquivares y los bloqueos es usar los ataques en área, ¿vale? Aquí he fallado por la ceguera, además. Entonces, por eso aquí voy a usar esto para que le voy a quitarle el bloqueo y se lo quito ya a los dos, ¿vale? Con un solo ataque quitamos varios bloqueos. Eso es bastante worth it, yo creo. Ahora aquí tenemos 5. Voy a curarle un poquillo el estrés. Vale, tenemos ahora un bloqueo plus. Joder, le ha metido ceguera, tío. Vale, me puedo tirar hacia adelante y ponernos el contraataque, porque estos de aquí van a estar atacando a las dos primeras posiciones. Así que no está de más eso. Vale, mete regeneración. ¿Ves? Contraatacamos ahí. También se le quita el bloqueo con los contraataques. Vale, aquí se puede poner un bloqueo. Tiene ceguera. Voy a darle a este. Que total este se va a ir curando. Tiene menos de la mitad de vida. No, por poquito. Igual no nos viene mal meternos aquí un poquito de resistencia al sangrado, Porque es que aquí no le llego con este. Voy a tirarlo, ¿vale? Este va a ser un combate largo. Nos puede convenir. Vale, aquí tiene un 30%. Voy a intentar colarle el veneno, más que sea. Vale, perfecto. Voy a estar llamando a la peste veneno y a la angustia estrés todo el juego, ¿vale? Aunque juegue 50 horas. Es como se llamaba en el 1 y así se va a quedar para mí, ¿vale? Intentaré no hacerlo para no confundiros, pero es que... Ignora esquivar. No puede ser objetivo directo de la mayoría de habilidades. Vale. Lo que sí es objetivo si usamos ataques en área, ¿vale? Otra cosa importante de tener en cuenta. Así que es importante llevar en los equipos siempre ataques que golpeen la parte de atrás del enemigo, ¿vale? La backlane. Tirarme aquí las vendas. Y además de eso, golpes de área, ¿vale? Va a recibir 2. Necesitaríamos meterle otro toque, pero no tenemos más ataques en área. Vale. Pues nada, voy a intentar cubrir un poquito a este. Ok. Se le han quedado el daño ahí como campeón. Vamos a tirar aquí una cura. Y ahora entre el veneno y el golpe de esta ya matamos a este. Vale, aquí podríamos eliminar el sigilo. Voy a quitarle el esquivar, ¿vale? Para ya ir preparándome para atacarle ahora al siguiente.
Además le ponemos un marcado que nos da crítico con esta de aquí. Vale, le ha puesto un bloquear. Vamos a liberar un poquillo más el estrés y además seguimos protegiéndolo, así que nos ponemos un bloqueo más. Vale. Este se va a morir ya con el veneno. Con este no llego aquí. Vamos a ir a por este ahora que no tiene bloqueo. Y vamos a intentar colarle el veneno, ¿no? Sí. Steady yourself. Vale, vamos a confiar en que este veneno lo mate. Y vamos a empezar a aplicarle el veneno también a este de aquí. Vale, perfecto. Joder, 8 de crítico. Vale, le ha entrado 4 de veneno. Está fastidiado esto, ¿eh? Voy a intentar matar a este. 8 y ahora con Dimas, a ver si lo puedo rematar. Tengo aquí un poquito de cura porque... Bueno, se lo podía haber tirado a este, en verdad. Bueno. No me falles eso. All marks of the unprepared. Agony by accumulation. El siguiente turno se muere. Vale, vamos a intentar matar a este. Joder, me volví a equivocar de ataque, tío. Que como le quité el pico, ya no está en el 2, sino en el 1. Se queda en el umbral. Muérete, por Dios. Me queda una curita más. This wound at least has been tended to. Vale. Vamos a meterle venenos. Vale, aquí no me queda otra que seguirle metiendo aquí veneno. Fua. Durísimo. Voy a curar un poquillo de estrés para que no llegue a 10. Porque si no se van a resentir las amistades y todo. Vale, otra aquí. Voy a intentar matarlo con este. No tiene 8. Porque a este le va a saltar ahora. Se va a quedar en la puerta ya. En el umbral de la muerte. Vale, se cura pero se aumenta el estrés. No queremos que se aumente el estrés, ¿vale? De 3 a 4. Vamos a confiar en que el veneno lo mate, ¿vale? Bueno, un aturdir. Vale. No, se queda en el umbral. Vale, pero no me matas a Barristan. Guau, durísimo, ¿eh? ¿Cómo se nos han quedado ahí a 1 de vida? Puta madre. Manchado, desbloquea el potencial de las baratijas sectarias. Vale. Se equipa, si equipa un objeto manchado, más 75% de vida máxima. Menos 50% de daño. Vale, o sea que lo que hay que hacer con esto es llevar el objeto manchado y la baratija, ¿vale? Para que haga efecto.
Está bien el 75% de vida, por ejemplo, para el Barristan, pero claro, esos 50 de daño. No es que nuestros otros personajes vayan sobradísimos de daño, ¿no? A ver si por el camino se van curando un poquillo o algo, tío, porque está complejo. Bueno, al menos hemos llegado a la segunda posada, que algunos lo tenían también como objetivo. Vamos a ganar unas cuantas velitas extra. Y ya en la siguiente región, pues tenemos que ir a por la guarida, ¿vale? Para conseguir el trofeo. Entiendo que es requisito para poder entrar al boss. Vale, tuviste 5 velas. No completamos la misión. Vale, aquí obtenemos los traits, ¿vale? De cada personaje. Los nuevos. Esguince de muñeca. Menos 10 de daño. Para Celsius obtuvo fobia contra saqueadores, egoísta para Dismas y Barristan obtuvo hemofílico. Joder. Pues genial, ¿no? Vale, vamos a elegir primero la ruta. Vale, no queda otra, la urbe. Creo que uno de ellos lo tenía también como objetivo. Antes de cada ubicación, probabilidad de producir panqueques. Ah, esto me suena que estaba bien. Lo que te ibas curando. Vale, pues vamos a ir a un sitio con quemadura. Luego, aquí en el carrocero, vamos a repararnos esto. Bueno, debería mirar la tienda primero, ¿no? Spend what you can, or wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. El botín del molinero. ¿Y esto por qué? Porque tenemos menos 50 aquí. Bueno, me voy a reparar el carro. Vamos a las habilidades. Vale, habilidades que me quiero mejorar. Esta de aquí, que es el veneno que tiene este personaje, pero es bastante potente, porque pasa de 2 de veneno a 4, ¿vale? El veneno nos va a servir para bajarnos algunos bosses. Y luego esta de habilidad de aquí, en vez de quitar 1 de estrés, va a quitar 2, ¿vale? O sea que esta también es importante. Luego, ¿qué más podemos mejorar aquí? Me interesaría mejorar a este también, para que por lo menos haga un poquitín más de daño, ¿no? El poder meter aquí aturdir también me mola, la verdad. Vamos a ir por el daño. Vale. Vale, ya tenemos esto. Vamos a ver qué podemos comprar aquí. Vamos a necesitar objetos para curar quemaduras, ¿vale? Estos de aquí. El bálsamo. Aquí también podemos curarnos un poquitín de estrés. Eliminamos la ceguera. A ver, ahora mismo me gustaría algún objeto para curarme un poco. 40 de resistencia. Esto es para curar un poco de estrés, pero perdemos velocidad. La velocidad es el atributo más importante, ¿vale? No bloqueado por hemofílico. Vale, podemos aliviar un poquito más del estrés aquí. Vale, pues creo que voy a tirar por esto, ¿vale? Me da para 1. A ver cómo estábamos. ¿Cómo estábamos de mal? Bastante mal. Aquí. Aquí no se lo puedo tirar porque tiene hemofílico. Vamos a tirarles la comida, eso sí, para aumentar un poquillo la vida. Podría comprar otra para ponérsela al doctor. Y los bálsamos. Vamos a llevar bálsamos a full. Y si me da para otra de estrés, lo voy a comprar. Me gustaría comprar cartas y demás para poder mejorar la amistad, pero esto tampoco estaría mal, ¿eh? Para que no le metan tantas quemaduras.
Creo que sí, que se lo voy a comprar para Barristan, ¿vale? Para que tampoco el pobre hombre esté todo el rato recibiendo quemaduras. Aumentamos ahí un poquito de resistencia. Damos la comida esta. Y luego aquí... este ahora va a tener un 55% de resistencia, o sea que está bien. Equipamos los bálsamos. Y al doctor también, ¿no? Que esta, como está la última, pues le van a atacar menos en principio. Menos 50% de daño. No me gusta, la verdad. No me gusta nada. No, o sea que estamos ya en la última. ¿Lo hemos hecho todo? Sí. Vale, pues descansamos y seguimos. Vamos a ver si esta vez no nos sale una mala amistad. Vale, aquí tenemos varios. Respeto. Genial. Respetito es algo bueno. Vale, ahora si usamos esto le damos un esquivar a el doctor. Y con esto le damos ataque. Vale. Sospecha, vale. Estos ahora sí van mal. Vale, el cuchillo y la cura. Vale, le ponemos un taunt a Dismas y le reducimos la vida. Vale, el básico. Ok. Vale, pues nada, vamos a seguir. 2 positivos y 1 negativo. No nos podemos quejar tampoco, ¿no? Vale, seguramente esta la deje más o menos a la mitad. Esta región. Vale, veis, aquí tenemos el objetivo. Y ya en la siguiente os traigo la pelea contra el boss, ¿vale? Si no la palmo en la guarida, claro. Vamos a ver. Ingreso del olvido. Aquí está la guarida. Otro templo. Ingreso del olvido y el hospital. ¿Qué objetivo tenemos ahí? Evita la torre vigía, vale. O sea que no podemos ir aquí por la derecha. Para la tienda no tenemos dinero. Aquí nos comemos una rueda, o sea que vamos a ir por aquí. Izquierda, izquierda. Vamos aquí a la guarida. Seguramente aquí lo deje, que cierre el vídeo. Y luego tiramos por aquí, por el hospital. A ver si conseguimos algunos recursos de aquí al hospital para poder quitarnos los traits negativos que nos salieron, ¿vale? Primer combatito. Y esto por nada ahí. Preceptos. ¿Qué es esto? A medida que te acerques más a la montaña, más probabilidades de que los enemigos que encuentres estén bajo preceptos. Los preceptos otorgan atributos adicionales a los enemigos. No me jodas. Los efectos específicos de los preceptos varían según la confesión que estás intentando completar. O sea, el acto, digamos, ¿no? ¿Y esto qué mierda hace? A ver. ¿Dónde lo puedo ver? Este enemigo recibe grilletes de la negación. Resistencia, velocidad, daño y vida. Joder, chaval. Pues genial, ¿no? Este seguramente nos meta quemaduras. Vamos a tener que intentar matar al perro este, ¿eh? Vamos a focusear a estos de aquí porque eso, más 20 de daño, no veas. Vale, le voy a pegar a este. Bueno, no, le pego a este. Menos la entrada al venenito. Vale, así mismo se podrá poner un bloquear. Vamos a intentar reventar al perro. Agony by accumulation. Vale, ya sabíamos que iba a pasar esto. Steady yourself.
Vale, gastamos aquí la cura, yo creo. Este se va a comer ahora 2 de daño. Voy a usarle el bálsamo sobre él para que no se coma esos 2 de daño. Y vamos a quitarle a este cuanto antes el sangrado. Recibe un 50% más de daño en el próximo golpe. Es que lo de las amistades es una locura, tío. Es una locura. 3 a 5. Y con esta no puedo pegar. De 4 a 8. Pues es lo que hay, amigos. Vale, con este le podemos quitar un poquito de angustia a Barristan. Vamos a meter venenitos aquí. Resistió. Relajamos un poquito el estrés aquí. Vale, todavía no están suficientemente tocados para curarlo. Y aquí esto bufa a Barristan. Así que lo vamos a usar, ¿vale? ¿Veis? Le ha puesto una fuerza. 50% más de daño en el siguiente ataque. Nos ha puesto una marca. Vale, vamos a meterle un shot aquí. 3 de daño, le queda 1 de vida. Necesitamos darle un toquito más. Vale, pues lo voy a pegar con este. ¡Ah, no me falle! Venga, pues nada con este. Vale, con este lo puedo curar un poco. Vale, genial. Ojo. Ya traeré tu atención. Le ha puesto resistencia a todo. Interesante. Vamos a usar lo de las tumbas cuando ya solo quede un enemigo para aliviarle un poquito el estrés a este hombre, ¿vale? A Barristan. Yo estoy aquí tirándole venenos y no me he fijado en qué resistencias tiene. 30. Es altilla, ¿eh? Vamos aquí con la cura. Artillería traumática. Uy. Ah, mira. 10% de probabilidad de que tengan ceguera. Interesante. Vale, vamos a ir con el daño, yo creo, entonces. Usamos esto para bufar a Barristan. Bastante toque. Joder, tremendo crítico. La virgen. 3. Vamos a ver si lo puedo aturdir. Y falla otra vez, tío. Vale, pues ya se muere para el siguiente. Vamos a tirarnos un apuntar. Ahora vamos a jugar un poquito lento, ¿vale? Voy a intentar desestresar a los compañeros y curarlos un poquillo, aprovechando que solo queda un enemigo. A ver, ignoramos. Vale, a ver, aquí le puedo dar un golpe. Este que hace menos daño. Vale, y me mete un crítico ahora el tío, ¿sabes? Curamos aquí un poquito. Vamos a desestresar aquí. Quitamos la tumba. Ella se cura y le cura uno de estrés a Barristan. Uno de estos, yo creo. Quitamos otra tumba. Vale, y vamos, hemos reducido bastante el estrés de Barristan, ¿vale? Vale, no quiero que esto... Bueno, no importa demasiado, ¿no? Y esto tiene un cooldown, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, o sea que esto no vamos a poder tirar ahora, así que vamos a matar al que queda, ¿vale? Es importante usar esos pequeños turnos perdidos para aliviar sobre todo el estrés, ¿vale? Scavenge what you can. Vale, un poquito de loot. Ya habíamos dicho hacia la izquierda, ¿no? Ah, mira, aquí hay una tienda también. Bueno, pues poco vamos a poder comprar en la tienda, yo creo. He struggles to decide what is real, holding back fits of laughter and tears. Vale, fijaros, aquí están los trinkets buenos, ¿vale? Más 6% de velocidad, más 20% de daño. Hay que guardar chucherías para esta tienda. Al final, es verdad que he usado bastantes bálsamos, pero voy a intentar guardar oro, ¿vale? Para quitarnos los traits negativos. Y nada, aquí vamos a ir por la izquierda, como habíamos dicho. Ah, mira, perfecto. Suministro. Bien. A ver, el mocoso este. Nos puede meter una enfermedad, ¿eh? Let us take a closer look at the thing, as repulsive as it is. Vale, hay que intentar matar a este tío antes de que le toque. Las enfermedades son como los traits negativos, ¿vale? Pero te los tienes que quitar o usando objetos que quiten enfermedades o en un hospital, ¿vale? Te cuesta oro, ¿vale? Reliquia. Aquí tenemos otro de estos que está bufado. Measure out your violence and apply it judiciously. Vale, aún así voy a ir a por esta de aquí, ¿vale? Que nos puede meter estrés, ¿verdad? Sí, nos mete el terror ese chungo. Ahí con esta lanzándole aquí venenitos y tal. Un shot aquí más los venenos y debería ya estar aparcado. 4 y le quedan 3, ok. Vale, pues listo, vamos a por este señor. Otro shot aquí. Ah, podía haber usado el cuchillo. No lo pensé. Confiamos en que se muera. Vale. Básico aquí. Y listo. A lesson taught is a lesson learned. In this world, wealth is Vale, más worthless reliquia. without purpose. Cierra todo el rato el mapa. Quiero tenerlo abierto, deja de cerrármelo. Vale, dos reliquias más hemos pillado por el camino. Mierda, eso se me escapó. Uy, esa también. Vale, vamos a ver si nos toca aquí alguna baratija. Esto no nos sirve. Más 20% de curaciones mientras viajas. Interesante eso, Vale. ¿Y este de aquí qué hacía? Vale, podemos disipar quemaduras y demás, ¿no? Vale. Vamos a ponérselo a alguno de estos. Para usarlo por lo menos si alguien nos mete un par de stacks o lo que sea de un debuffo, de un veneno o una quemadura. Vale, vamos a perder una rueda ahora aquí. Lo cual nos va a reducir la cura, ¿vale? Tenemos ahora un templo. Pero vamos a seguir avanzando la historia de la saltatumba. A ver qué hizo después de matar a su marido. Otra velita. Ahora fijaros que ahora a ellos les da también les va a subir la amistad. O bueno, o ya son amigos, son un poquito más amigos. La vergüenza de la riqueza.
Años de decadencia y mal manejo financiero dejaron el patrimonio familiar con una deuda asombrosa. Humillada y al borde del desahucio, deambuló por los salones vacíos, lanzando insultos ebrios al retrato de aquel difunto, aunque encima lo dejó en la ruina. Un deteriorado en aquella mano pintada le recordó que sus anillos nunca aparecieron y que debían estar enterrados con él. Ah, por eso es una saltatumba. Todo cuadra. Embestida. Ignora esquivar si tiene sigilo, ¿vale? Y se mueve a sí misma hacia adelante. Este es el ataque que creo que os lo comenté en el vídeo anterior, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vale, ¿veis? Entonces, al golpear, nos curamos cuando atacamos un cuerpo y obtenemos el sigilo. Y con esto, pues ignoramos los esquivales, ¿vale? O sea, sería un poco la combinación. A ver, esta me la voy a dejar sí o sí. La cura no la estoy usando en realidad. Este ataque en área me puede venir bien para lo que os dije, de quitar bloqueares y esquivar. Vamos a ponernos esto. Ya cuando vayamos a enfrentarnos igual a la guarida, me pongo la cura, ¿vale? A ver si me acuerdo. Esa es otra. Quieto, un momento. Vamos a ir... Había que evitar la torre, ¿no? Vale, pues vamos a ir todo a la izquierda, ¿no? Porque aquí está la guarida, que tenemos que hacernos sí o sí para poder ir al boss. Vale, pues vamos allá. Vamos a hacer este combate sencillo y cierro, ¿vale? Vale, este es el que nos podía meter enfermedades. Vamos a intentar reventarlo cuanto antes. Vale, tenemos a este que está con esta mierda. Vamos a usar la daga, ya que vamos a bufar a Baristan. Le va a tocar a este, ¿eh? Me cago en la leche. Buah. Vamos a meter una peste, una enfermedad. Ah, creo que ese no era el ataque. Vale, se tiró stealth. O sea, sigilo. Vale. 2 de vida, 3 de sangrado. Este está listo ya para morir. Voy a ir metiéndole... Como este está a punto de morir, voy a ir metiéndole venenos a este. Con este debería morir. Vale. Vale, pues este... Vamos a tirar esto aquí detrás. Asumimos que este muere. Vamos a tirarnos esto para garantizar crítico en el siguiente ataque. Vale. Ahora romperemos la tumba con Audrey. Vale, shot aquí. Vale, cambiamos de plan, ¿no? Vamos a rematar a esta. Bueno, si fallamos. Ah, no me fijé que tenía un ceguera de esos, ¿no? Vale, no me había fijado. Vale, nadie tiene 5 más de estrés. Joder, vaya torta. Pues no sé. Me gustaría eliminar una tumba. O sea que voy a perder un poquillo el turno con esto.
Quitamos aquí el veneno. Con este quito una tumba. Quitamos estrés a este y nos curamos, ¿vale? Y ahora con este, pues nada, vamos a rematar. Y él nos quita un estrés de Audrey. Un puntito ahí. Vale, pues nada, lo dejo aquí, ¿vale? Evidentemente los vídeos de esta serie ya veis que van a ser más largos. Es que el tiempo en este juego se pasa volando y tampoco quiero que veáis 2 combates y corte el vídeo. Intentaré pararlo más o menos cuando hayamos visto algo interesante o cuando lleguemos a algún punto clave, ¿vale? Y nada, espero que en el siguiente vídeo pues ya vamos a hacer la guarida. Y espero ya llegar al boss, ¿vale? El último camino hacia el boss es directo, o sea, no hay que hacer todo este camino. Entonces yo creo que me va a dar tiempo en el siguiente vídeo. Así que nada, si os está gustando la serie, os está gustando el vídeo, acordaros de darle un like, suscribiros y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.